razón. La cadena lineal, que sería esta, o podría ser hacia arriba, indicamos los carbonos consecutivos en todos los sentidos. Entonces yo voy a utilizar aquí el número, la tinta roja. Entonces podemos comenzar por cualquiera de los extremos que tengan CH3. Entonces aquí tenemos varios extremos, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? Cualquiera de estos 5 lados o extremos pueden ser el inicio de la cadena, pero uno solo es el correcto. El correcto es el que tenga más carbonos consecutivos. Entonces, si yo empiezo aquí, carbono 1, en consecuencia, este sería el carbono 2, carbono 3, obviamente eso no me va a servir, pero tengo que contar en todos los sentidos. Si comienzo nuevamente de aquí hacia arriba, 1, 2 y 3. Sé que no me sirve porque para acá hay más carbonos. Comenzamos nuevamente desde acá. 1, 2, en consecuencia este es el 3, este sería el 4 y este sería el 5. Ya, esta cadena que numeramos de manera continua es más larga que hacia la parte inferior y hacia la parte superior, ¿cierto? Es más larga. Entonces ya 5 le gana a 3, pero hay un problema. El problema es que puede tener doble sentido, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. ¿Cuál de los dos sería el correcto? La regla me dice que el único que es correcto es aquel extremo en donde los radicales estén más cercanos al inicio de la cadena. Mire, el extremo que presente más próximo una ramificación. Entonces, eso lo debo tener muy en cuenta para este ejercicio. Si yo cuento de izquierda a derecha, me da 5. Si lo hago al revés, voy a escribirlo con tinta azul. Comenzando por aquí, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces yo comparo. Si comienzo de izquierda a derecha a la altura del carbono número 2, encontraríamos dos radicales iguales, que sería este y sería este, a la altura del carbono número 2. Si sigo, 3, 4, 5 o incluso 5 si le doy lineal. Entonces encontraríamos en el carbono número 2 dos radicales iguales en este caso, CH3. Y por acá, a la altura del carbono 4, encuentro otro radical. Si lo indico en sentido rojo. Si lo indico en sentido azul, encuentro en el carbono número 2 un solo radical. Y en el carbono número 4, dos radicales. Entonces, es más lejos. En este caso, sería más encontraría estos radicales que son continuos, 2 a la altura del carbono 4. En cambio, si lo hago en el sentido rojo, encontraría en el carbono número 2 dos radicales. Se repiten o hay más radicales en el carbono número 2 en el sentido rojo a que si lo hago en el sentido azul. Por eso, vamos a proceder, para no equivocarnos, a borrar el sentido azul y me quedo con el sentido rojo, que es el correcto, ¿cierto? Ya encontramos la cadena principal, 5 carbonos. El prefijo para 5 es el prefijo pent, pero yo voy a indicar aquí que en el carbono número 2 estaría ese radical, en el carbono número 2 está este otro radical y en el carbono número 4 estaría este otro radical. ¿Qué me doy cuenta? Que los tres radicales que hallamos de izquierda a derecha son iguales. CH3, 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 ¿verdad? Son iguales. ¿Cómo se llama eso? Me voy a la tablita guía. Me dicen que cuando el radical o la ramificación tenga un solo carbono,
el prefijo es met y terminará en hilo o en il, también es sinónimo. La razón es que ese extremo, el CH3, va a tener un hidrógeno menos que de donde venga. Como es CH3, pues va a venir de un CH4 que se llama metano. Lógicamente, aquí no puede ser CH4, lo que decíamos en el ejercicio anterior, no puede ser un CH4 porque se sobresaturaría este carbono y usted sabe que el carbono está en el grupo 4A. Voy a escribirlo por aquí a la izquierda, eso debe tenerlo muy en cuenta. Cada carbono debe tener 4 enlaces, más nada. Si yo coloco aquí un CH4, estaré diciendo que este carbono está en el grupo 5 y eso es falso. Ya indicamos el sentido de numeración, obviamente encontramos la cadena principal, ya identificamos los radicales, ahora nos toca es nombrarlos. Y para nombrarlo me guío de los números, que son la posición. Como en el carbono 2 hay uno hacia arriba y uno hacia abajo, nos toca repetir el número. Entonces escribimos 2,2, que me indica posición arriba y posición abajo. Los números se separan entre sí por comas y se separan de los nombres por guiones. Según la tabla, el CH3 es metilo, pero como hay dos, mentira, profe, no hay dos, hay tres que son iguales. Entonces, ¿cómo vamos a hacer con el 4? Con el 4 lo vamos a indicar también de 1. Digo 2,2,4. Aquí cogí la tinta que no era. 4. Como hay tres radicales iguales que son este y este, el prefijo para 3 es tri. Entonces digo tri y luego digo qué es lo que se repite 3 veces. Entonces, lo que se repite 3 veces es metil. Trimetil. Ya no hay más radicales. Ya los identificamos y ya los nombramos. Entonces me toca indicar con el prefijo el total de carbono que tenga la cadena principal, separando este nombre del otro nombre por guión. Prefijo para 5 es pent, ¿verdad? Entonces utilizo esa raíz, pent, en el nombre final. Pent. Y el grupo funcional, que equivale a todos los enlaces que me unen a los 5 carbonos de la cadena principal, son simples. Entonces ese nombre simple coincide con la expresión ano del sufijo, ¿verdad? Del sufrijo. 2,2,4 porque se repiten 3 radicales a la altura, repito, del carbono 2 y a la altura del carbono 4. 3 radicales que son iguales y se llaman metil de 5 carbonos posibles que tiene la cadena principal. Entonces ese sería el nombre para ese ejercicio número 2. Es un pentano, pero que tiene 3 radicales iguales en ese caso. Miremos un ejercicio número 3, como ese. Incluso hay otro más cortico. A ver si nos alcanza el tiempo. Yo creo que sí. Esta cadenita, que sería el ejercicio 3, es más larga que el número 2 y un poquito menos que el número 1. Entonces, en ese número 3 aplicamos lo mismo. Tengo que contar en todos los sentidos. Bueno, menos mal que aquí tengo varios colores. ¿Por dónde comienzo? Como es un alcano, siempre comienzo por los CH3. Que puede ser este, que puede ser este, llevaríamos 3 extremos, o puede ser este, que llevaríamos 4 extremos. Pero hay uno solo correcto, ese es el que hay que encontrar. Como nos queda más fácil seguir este central, podemos decir carbono 1, carbono 2, 3, carbono 5. Primer sentido de numeración, nos estamos diciendo que segundo, iniciar por este.
Voy a iniciar por este. Abajo. Obviamente, para dar un poquito más largo, incluso podemos tener doble sentido. Miren, seguimos derecho. O bajamos, seguimos derecho, bajamos y seguimos derecho. Me va a dar más grande. Vamos a mirar cuál de los dos es el correcto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya el sentido verde no gana porque es más corto. Vamos a hacerlo con rojo ahora. Comenzando por ese mismo extremo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bueno, no gana ni el azul ni el verde. Hasta ahora va ganando el rojo, ¿verdad? Si lo hago al revés, o sea, si comienzo por acá y sigo hacia arriba, pues me van a dar los mismos 7. O si sigo a la izquierda, me va a dar menos. Mire, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No me sirve, porque ya el 6 es más corto. Si sigo hacia arriba y a la derecha, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No me sirve. Si sigo hacia arriba, pues me va a dar lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Como sé que la cadena principal tiene 7 carbonos, ahora si usted comienza desde aquí hacia arriba, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Te va a dar los mismos 6 que con que comenzamos de arriba hacia abajo. Y si comenzamos aquí, profe, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Me va a dar lo mismo. Si seguimos aquí, vamos a hacerlo con negro esta vez. Diríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Por donde nos metamos, la cadena principal es de 7 carbonos. Por donde nos metamos, la cadena principal es de 7 carbonos. Puede ser de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Hay un solo sentido que es el correcto. Parece ser que es el que tiene 7 carbonos. 7 es mayor que 6, mayor que 5. Entonces borramos cualquiera de esos para mirar qué encontramos al primer radical. Por ejemplo, si usted se sigue por el azul o se sigue, sí, por el azul, puede ser 1, 2, 3. Aquí estaría el primer radical. 3, 4, 5, 6 y 7. Y este otro sería un radical. Vamos a mirar cuál de esas expresiones es la correcta. C, que es 7. La otra regla me dice que el inicio correcto es por el extremo que esté más cerca al primer radical. Que esté más cerca al primer radical. Como es 7, 7 nos da aquí. Bajamos, derecha, bajamos, derecha. ¿Cierto? Ese sería el 7. ¿Qué encuentro si yo hago esto? 1, 2 y 3. Este señor ya no estaría en la cadena principal, por eso lo catalogamos como radical. 3. El otro sería 4. No voy a seguir hacia a la derecha porque me dan menos carbonos. 5, 6 y 7. Si lo haces bajando, si lo haces al revés, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Me detengo ahí un momentico a analizar. Si seguimos el sentido verde a la altura del carbono 4, encontraría el primer radical. A la altura del carbono 4. En cambio, si lo hago en el mostaza, a la altura del carbono 3, encuentro el primer radical. ¿Cuál está más cerca? Si bajo o subo, pues va a estar más cerca si bajamos, ¿verdad? Si bajamos. Entonces, en ese sentido, el sentido, valga
la redundancia, el sentido correcto es el mostaza, porque a la altura del carbono 3 encuentro el primer radical. En cambio, si subo solo hasta el carbono 4, encontraría este primer radical, que entre otras cosas nadie me ha dicho nada, pero aquí hay un error. En la cadena me voy a quedar con el mostaza, que es el correcto. El error es el siguiente. Habíamos quedado en que los carbonos debían tener 4 enlaces. Verifiquemos, mire. Un enlace más 3 te da 4, no hay problema. 2 hidrógenos más 2 aquí te dan 4 enlaces. No hay problema. 3 enlaces más un hidrógeno te dan 4 para el carbono 4. En el 5, 2 hidrógenos más 2 enlaces, 4. En el sexto, 2 hidrógenos más 2 enlaces, 4. Y en el séptimo, un enlace más 3 hidrógenos te da 4. Pero observo que aquí hay un error. Aquí hay un error en esta cadena. El error radica en que este carbono no estaría completo. Y mire que yo lo bajé de una página de internet. ¿Cierto? Porque está incompleto. Un enlace más 1 son 2 y una H son 3. Entonces corrijamos. No puede ser SH, tiene que ser CH2. Ojo, ¿verdad? Tiene que ser CH2. ¿Y quiénes serían los radicales? Bueno, ya que corregimos eso, este señor es un radical porque no está en la cadena principal. Y precisamente donde encontramos el error es un radical. ¿Cierto? Donde encontramos el error es un radical. Entonces tenemos solo 2 radicales, a la altura del carbono 3 y a la altura del carbono 4, son consecutivos. En cambio, si lo hacíamos bajando era 4 y 5. Por eso no escogimos el verde, escogimos el mostaza. Nombres. Para asignar los nombres, deberíamos también contrarrestar la tablita. Esta tablita que tenemos por acá. Un carbono CH3. Vamos a mirar si encontramos CH3. Sí. A la altura del carbono 4. A la altura del carbono 4 encuentro CH2, CH3, que es otra cosa. Me voy aquí a la tabla. ¿Qué significa eso? CH2, míralo. CH2, CH3. Tiene 2 carbonos. Si hay 2 carbonos, el prefijo es et. ¿Cierto? 2 carbonos, prefijo et. Termina en hilo por lo que hemos venido diciendo. No cumple con la tetavalencia radical, sino hasta que se une a la cadena principal. Míralo aquí. 2 y este 3 y este 4. Entonces, ¿cómo se llama? Diremos de esta forma. 3-metil ¿cierto? Porque a la altura del carbono 3 está el radical metil. 4, que es posición de la cadena. 4 de la cadena. Et, que sería etil, el radical a la altura del carbono 4. Etil, ¿verdad? No hay más radicales, no hay más radicales. Debo indicar entonces, con el prefijo debo indicar el total de carbonos en la cadena principal. Y el total de carbonos en la cadena principal tiene 7.
prefijo para 7, ept. 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 ¿Cierto? Ept. Como todos los enlaces son simples, entonces termina en -ano, porque es un alcano. Ese sería el nombre correcto. 3-metil, carbono 3. 4-etil, heptano. En cambio, este, que tenía menos carbono, tiene 5, pent. Y acá, pues la cadena principal tenía más. Tres ejercicios de referencia. Miremos un cuarto. Ya en este cuarto ejercicio, la cadena es lo primero, cadena carbonada principal. Asumamos que debería ser esta. Vamos a ver. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. ¿Cierto? Si indico de izquierda a derecha. Pero si comienzo, hay tres posibilidades. Comienzo aquí o comienzo aquí. Ya comenzamos acá indicando el 1. Miremos qué pasa si comienzo aquí indicando el 1. 1, 2, 3, 4 y 5. En ese caso, en el sentido en negro, a la altura del carbono 2, supuestamente existiría este radical. Pero si es en el sentido rojo, a la altura del carbono 2, también hay un solo radical. Falso, profe. Carbono 3, no del 2. 1, 2, 3. Si lo hacemos al revés, voy a utilizar el color verde. Si comienzo aquí, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces la cadena principal tiene 5, no 4. Y entre los dos sentidos que me dan 5, hay uno solo correcto. En este caso me da lo mismo, profe. Si voy de derecha hacia abajo, a la altura del carbono número 3, encuentro el primer radical, que es este. Si voy de abajo hacia la derecha, a la altura del carbono número 3, también encuentro el mismo radical. ¿Por qué no es la del sentido negro? Porque tiene menos carbono. Y me interesa es la principal, que debe tener dos cosas, dijimos en la última clase. Debe ser la más larga y además de eso debe tener el grupo funcional. ¿Cierto? La más larga y el grupo funcional. Por eso la del sentido negro no es la correcta. Entonces borramos negro y me quedo con cualquiera de las dos, o con la verde o con la roja. Porque fíjate que aquí, carbono 3, vamos a cambiar color aquí. En el carbono 3 encuentro este radical, que lo hemos usado muchísimas veces. Mire, CH3 se llama metil. CH3 se llama metil. Lo estamos repitiendo. Entonces, precisamente, aquí vuelve a tener el mismo nombre, porque es el mismo radical. Borro uno de los dos sentidos. Cualquiera de los dos es el correcto. Vamos a quedarnos con el rojo. ¿Cierto? En ese sentido, vamos a ver aquí. El único radical es este señor. No hay más. No hay más radicales. Nombre para este, entonces deberíamos indicar 3-metil, que es lo que significa CH3. 3-metil. Ya no hay más. Como no hay radicales, indico
la raíz de 5 carbonos. Y la raíz de 5 carbonos es pent, o el prefijo pent. Todos los carbonos son enlaces covalentes simples o están unidos con enlace covalente simple, lo cual me indica que son alcanos. Entonces terminará en ano. ¿Cierto? En ano. Y listo. Ese es el nombre para esa cadena. Ramificada. 3-metilpentano. No hemos hecho lo de la fórmula molecular. Vamos a mirar. Para la fórmula molecular cuento todos los carbonos. Pent significa 5 y met significa 1, son 6. Entonces la fórmula molecular de ese compuesto es C6H. 3, 5, 6, 8, 11, 14. C6H14, fórmula molecular. Por recordar. Mínima. Mitad de 6, 3 y mitad de 14, 7. Entonces sería C3, H14. Falso, profe. H7. Fórmula mínima. Para sacar las fórmulas moleculares, todos. Acá. Et tiene 7. Y Et2 me daría 9. No. Parece que se hubiese ido la señal. Bueno, estábamos tratando de establecer la fórmula molecular de este ejercicio. Volvamos a concluir aquí. El prefijo et me indica 7. El prefijo et me indica 2. 7 más 2 me daría 9. Y el prefijo met, 1, me daría 10. Por eso aquí colocamos C10. C10. El total de hidrógenos depende del número de carbonos. Entonces, hay dos maneras. La primera es que hagamos la sumatoria, obviamente general, de todos los hidrógenos. 3, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 17, 19, 22. C10H22, esa es la fórmula molecular. También tiene fórmula mínima. La mínima es la simplificación de la molecular. Mitad de 10 es 5 y mitad de 22, 11. Por si nos interesa eso. C5H11. Pero fíjate que habíamos dicho por acá, estoy ratificando, habíamos dicho por acá que la expresión general de un alcano abierto, es el doble de carbonos más 2.
Por ejemplo, por ahí la teníamos. Si analizamos este ejercicio, 10, que es 22 de 10, el doble más 2. ¿Qué es 14 de 6? El doble más 2. Y de ser preciso, aquí no tiene que dar exactamente lo mismo. Pent más 3 metil, 5 más 3 me daría 8. El total de la cadena tiene que darme 8. Mire, 5, 6, 7 y 8. C sub 8. El doble de 8 es 16. Más 2, 18. Vamos a contar ahora a ver si tenemos una razón con el número de hidrógenos. 3, 5, 6, 9, 12, 15, 18. ¿Sí ven? Que tenga fórmula mínima, sí, sí la tiene. ¿Cuál es la mitad de 18? 4. La mitad de 8, 4, perdón. Y la mitad de 18, 9. Generalmente, esas fórmulas moleculares tienen fórmulas mínimas. Generalmente. Fórmulas mínimas. Pero la molecular va a depender del doble de carbonos más 2. Por eso, vamos a escribirlo por aquí. Todo alcano abierto, como en este caso, puede ser ramificado o no. Todo alcano abierto coincide con la expresión general CnH 2 por N más 2. Más 2. Sabiendo que N, perdón, vamos a escribir ese signo correcto. Sabiendo que N es número de carbonos, entonces si yo reemplazo aquí el número de carbonos por 6, C6, 2 por 6, 12, más 2, 14. Me sirve. Si reemplazo la N por 10, C sub 10, 2 por 10, 20, más 2, 22. Si reemplazo la N por 8, C sub 8, 8 por 2, 16, más 2, 18. Siempre y cuando sea un alcano abierto, lineal o ramificado, coincide con esta expresión que nosotros escribimos aquí. Voy a escribírselo bien. Me salió bien. CnH2 por N más 2. Más 2. ¿Cierto? Bueno, vamos a dejar por hoy hasta ahí. Unas 2:45 tengo acá. La siguiente semana, pues, todavía estamos en semana para que se pongan al día los que deben algo. Pocos han cumplido con el envío de la cuarta actividad asincrónica. Poquitos. No he podido subir esas notas a la plataforma porque la plataforma tiene inconvenientes. Entonces estoy esperando que la arreglen para terminar de subirles esas notas. Quien deba alguna situación, todavía puedes enviar esa actividad, ponerte al día, ¿cierto? Bueno, les agradezco mucho por su tiempo, que mi Dios me los bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. Bueno, profe, gracias. Chao, profe. Chao, profe. Chaito. Chao, profe, que esté muy bien. Chao, gracias, Carlos. Igualmente.